Reporte 100. Queremos agradecer que esté en la línea el secretario de Educación y Cultura, José Víctor Guerrero. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buen día. Muchas gracias, Katy. Muy buenos días, Jesús Moreno. Buenos días también. No sé si sea una cuestión técnica, pero casi no los escucho en el teléfono, casi. A ver, vamos. Si seguimos teniendo el problema, nos lo dice, por favor. Vamos a comenzar de cualquier manera con la conversación. Claro que sí, Katy. Y a ver qué ocurre. Buenos días, secretario. Buenos días, Jesús, a la orden. ¿Cómo iniciaron? ¿Qué reporte tiene del inicio el día de ayer? Bueno, pues básicamente, Jesús, lo que te puedo comentar es que iniciamos un ciclo escolar a distancia, obviamente, pero con todo el ánimo y con todo el interés de que nuestras niñas y niños puedan avanzar, al menos con los aprendizajes básicos, esenciales desde casa. Obviamente un ciclo escolar atípico, un ciclo escolar que nos presenta grandes desafíos y grandes retos a toda la sociedad, no solo a los padres y madres de familia, sino pues obviamente a los maestros, a toda la comunidad escolar, a las autoridades, desde luego, los directivos de las escuelas, todos estamos involucrados en que este ciclo escolar que inició el día de ayer, pues se normalice ya en todos sus aspectos, porque ayer mismo identificamos pues todavía algunas inquietudes de los papás que estamos atendiendo puntualmente para que todo avance como está previsto, Jesús. Justo eso le iba a preguntar, secretario José Víctor Guerrero, secretario de Educación y Cultura. Ayer prácticamente todo el noticiario y hoy en la mañana también una gran duda y una gran queja por parte de los padres es ¿por qué canales se llevan a cabo, qué cursos para qué grados de primaria? Sentimos que hay mucha confusión en ese sentido. Mira, más que confusión, lo que sucede es que se han ido agregando canales. Entonces, hay una gran malla de comunicación, son muchos contenidos, diversos contenidos, es una amplísima programación la que se tiene. Y, por ejemplo, nomás para mencionar uno, el día de ayer se suma Telemax a todo este esfuerzo de comunicación y de poner en los contenidos educativos por televisión. Pero precisamente por eso, Jesús, porque es mucha información que nos llevaría varios minutos ir aclarando cada una de ellas. Pero mira, básicamente se refiere, la inquietud de los padres de familia, se refiere a que si quieren buscar en el televisor, en los canales normales, no los van a encontrar los canales, tiene que ser una reprogramación del televisor, es una cuestión técnica y que no lo hacemos todos los días, pues entonces tienen razón los papás. Para eso hay diversos infográficos, hay también guías que están en las redes, cómo hacerlo. Por ejemplo, hay una muy fácil que dice, enciende el televisión, vas al menú principal, buscas configuración y luego le pones canal antena o aire y iniciar la programación automática. Repito, es una cuestión técnica que normalmente no se hace en las casas porque pues si tú compras un televisor lo programas la primera vez y ya lo dejas ahí. Eso es básicamente lo que identificamos ayer también y desde luego la diversidad de contenidos en los originalmente 6 canales de televisión, que repito, se han ido sumando otros, incluso se están sumando algunos canales de cable, y eso lo vamos a ir difundiendo en esta semana, para que todos los papás y las mamás tengan muy claro. Pero hay algo muy importante que en este sentido, mira, todos los contenidos que se van subiendo en ese esquema de la Secretaría de Educación Pública, de Aprende en Casa, se van guardando precisamente en un portal que se llama aprendeencasa.sep.gov.mx. Ahí están, por ejemplo, yo aquí estoy viendo en este momento los contenidos del día de ayer, desde educación para padres y madres de familia, educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Ahí están lo que sucedió el día de ayer. Eso está en internet. Sí. Esa es una herramienta, Jesús, que me permite decirte qué es lo que estamos haciendo en Sonora, decirles a ambos, a ti, a Katy, obviamente a todo el auditorio, qué es lo que estamos haciendo en Sonora para fortalecer esta estrategia. Son principalmente tres herramientas que tienen al alcance los papás y las mamás, y los maestros, desde luego.
es, como ya dijimos, el programa Aprende en Casa, con todos los contenidos que se van guardando. Lo que sucedió ayer en televisión, ahí se va guardando, ahí lo pueden consultar. La segunda herramienta de trabajo son los libros de texto, es una herramienta valiosísima. Estamos haciendo entrega de los libros de texto en este momento, en esta semana, a todos los niños. Estamos tratando de que cada escuela se organice de la mejor manera, con toda la seguridad, con todas las medidas que nos ha señalado la Secretaría de Salud para evitar pues que vaya a haber algún contagio. ¿Cómo se realiza esta entrega? ¿Perdón? ¿Cómo se realiza esta entrega de libros? Se entrega, cada escuela se pone de acuerdo, obviamente con todas las medidas de restricción, Katy. Algunas escuelas, por ejemplo, están disponiendo entregar los libros por grado escolar, un grado cada día, convocando a los papás por orden alfabético para que no haya ningún tipo de aglomeración en la escuela. Los libros se les van a entregar, repito, en esta semana gradualmente para que no tengan ningún problema de riesgos. Entonces, esa es la segunda herramienta. Una tercera herramienta que también ya está lista en la Secretaría, en los portales de la Secretaría de Educación Pública y con nosotros, es una colección, son unos cuadernillos de trabajo muy socializados ya entre la comunidad escolar. Son unos cuadernillos de trabajo que se publicaron tanto en la Secretaría de Educación Pública como en la Secretaría de Educación y Cultura por grado escolar. Un cuadernillo de trabajo para el niño y otro para el maestro por grado escolar. ¿Qué hicimos nosotros en Sonora? Y esto es algo que sí quisiera que focalizáramos muy bien. En Sonora lo que hicimos con esos materiales es que los dosificamos por semana. Es decir, hicimos el grupo de actividades por semana y lo estamos subiendo y lo estamos compartiendo, tanto a padres de familia como maestros, en un portal y a través de las redes sociales, específicamente de Facebook. Este portal, que se llama Que Sonora Siga Aprendiendo.mx, es una frase, que Sonora Siga Aprendiendo así, .mx, ahí tenemos esta guía de trabajo semanal que tiene actividades diarias, contenidos de matemáticas, de español y algunos contenidos de socialización y de integración familiar. ¿Por qué lo hicimos así, Katy, Jesús? Porque muchos niños, nos queda clarísimo que muchos niños no tienen acceso al internet y en algunos casos también están batallando con la televisión. Bueno, este cuadernillo que les estoy diciendo, dosificado por semana, se los vamos a compartir también, ya lo están recibiendo los maestros a través del Facebook y comprobado, porque ya lo piloteamos entre junio y julio, comprobado, pueden descargar esa información en Facebook sin consumo de datos. Eso es algo muy importante, es decir, las redes sociales de WhatsApp y de Facebook son gratuitas en cualquier línea telefónica celular. Entonces, al momento de que nosotros les compartimos esa información, esa actividad de la semana, el niño o la niña los puede transcribir en un cuaderno, que no tiene que ser nuevo necesariamente, un cuadernito de reuso, y entonces a ir desarrollando sus actividades por semana. Y ese cuadernito le va a servir también al maestro como un elemento de evaluación de los aprendizajes esperados. Es decir, es una gama de opciones, no es solo la televisión, no es solo la internet, son los libros de texto, son los cuadernillos, y es esta dosificación que intentamos pues que sea muy ágil, muy fácil, para que todas las mamás y los papás tengan la posibilidad de consultarlos a cualquier hora. El tema de los cuadernillos, ahí están a su disposición, también los vamos a dejar ahí, los vamos a ir guardando en ese mismo enlace para que no tengan ningún problema en consultarlos. Pero algo muy importante en todo esto es el contacto, es la comunicación que debe haber entre el maestro del grupo y los papás de su grupo. Eso es fundamental, esta es la clave para que cualquier estrategia y cualquier herramienta funcione. Sí, porque ¿cómo podría estar sabiéndose si esto es por televisión, justamente que los estudiantes están
comprendiendo la clase y la manera en que los papás en un momento dado también les pueden ayudar a los niños, porque entendemos que no es un proceso fácil esta dinámica de enseñanza, y sobre todo cuando muchos de estos estudiantes, estos niños, son nuevos y apenas están en proceso de conocer al maestro, a la maestra, y de conocerse entre ellos mismos. ¿Se va a considerar aquí que las circunstancias precisamente para la hora de esta comprensión de las clases, para la hora de esta calificación? Sí, desde luego, son elementos de evaluación, todos los factores que se tienen que ir integrando, Katy. Es una cuestión técnica que se utiliza frecuentemente en una clase normal, en un ejercicio normal, digamos, en las actividades normales. El maestro está evaluando permanentemente, es decir, no evalúa con un examen, no evalúa con en una semana. El maestro evalúa todos los días, en cada momento, en cada actividad. Maestro, pero ¿cómo hacerle cuando el receptor es un receptor pasivo? Es decir, cuando el niño, cuando la niña tienen una duda, pues están viendo la televisión. ¿Cómo vamos a resolver eso para que la evaluación sea completa? Sí, yo sí pediría nada más, Jesús, ahí, que no estemos considerando nada más la televisión. Son 3 esquemas de trabajo distintos, y cada uno lo tendrá que ir adaptando con la guía de su maestro. Es decir, desde luego la televisión es algo muy valioso. Ahí está el programa, la amplia programación, los contenidos, los niveles, el repositorio que queda en el portal de Aprende en Casa. Pero también son libros de texto y también son los cuadernillos estos de trabajo. Es decir, los maestros, cada maestro de grupo está estableciendo ya la comunicación con sus papás para ver cuál de las 3 acciones pueden articular para poder ir avanzando con los niños. Sí, es un tema muy complejo, no es un tema que se pueda resolver así ni con una plática, ni mucho menos, pero es un desafío académico, primero, es un desafío para todos, pero también es un reto logístico, es un reto de mucho trabajo para que directores y maestros puedan establecer la comunicación con sus hijos. Identificar, lo principal es identificar cuántos niños tienen acceso a internet, cuántos tienen acceso nada más a televisión y cuántos no tienen ninguna de estas dos cosas, y podemos entonces enfocarnos específicamente con los cuadernillos a través del Facebook. Es decir, es una amplia gama de opciones para que todos tengan al menos una opción de ir avanzando. Y desde luego que los maestros y las maestras, con ese contacto que habrán de tener permanente con los papás y las mamás, deberán ir estableciendo sus esquemas de evaluación de los aprendizajes esperados. Sí, porque es así, nos ha tocado conversar con maestros, con maestras, con padres de familia, que definitivamente desde el cierre del otro ciclo ha habido mucho más trabajo para los docentes y para los papás también, que hay que poner un mayor esfuerzo porque es algo nuevo, digamos, para todos. Profesor, maestro José Víctor Guerrero, este mes de agosto la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y la UNESCO publicaron un documento muy interesante que se llama La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19, donde entre otras cosas reflejan un gran problema, que es el de la desigualdad, al cual por supuesto en Sonora no escapamos. Me refiero a la desigualdad en materia de tecnología, grupos vulnerables y tal. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes en la Secretaría de Educación y cómo atender ese sector o esa franja de estudiantes que no tienen ni acceso a la tecnología ni las condiciones para poder cursar sus estudios? Mira, precisamente, Jesús, es un estudio muy interesante, lo conozco, y evidentemente Sonora, en ninguna región del país. Exacto. Y en Sonora, ninguna región de Sonora escapa a esa. El mundo entero, ¿no? Así es, pero es particularmente por lo que hemos diseñado toda una gama de opciones que les explicaba. Es decir, no estamos diseñando nada que sea exclusivo para Internet. No estamos diseñando la estrategia que sea exclusiva para televisión. Nosotros estamos diseñando en Sonora esta opción adicional de que puedan los niños tener los contenidos a través del Facebook,
y en algunos casos estamos trabajando. Ayer precisamente me reuní yo con el director de la Coordinación de Pueblos Indígenas, el ingeniero Antonio Cruz, para revisar qué sucede con nuestros niños de las comunidades indígenas. Un tema muy importante. Vamos a hacer un esfuerzo ahí adicional junto con ellos, junto con la Secretaría de Gobierno del Estado y con las comunidades indígenas, para hacerles llegar estos materiales de otra manera. Pudiera ser que hasta los tengamos que imprimir para entregárselos a esas comunidades indígenas. Eso lo estamos valorando. Este día nos vamos a reunir para resolver este tema. Y efectivamente, el tema de la desigualdad es amplio. Hay brechas digitales, por ejemplo, que nos ponen en desventaja a algunos de nuestros alumnos. Precisamente se trata entonces de darles otras opciones. Una de ellas es la televisión, que es un medio de comunicación amplio. Pues como que el más democrático, digamos, ¿no? Sí, aunque también, te digo, pues los aspectos técnicos luego ponen a sufrir ahí al papá o la mamá. Sí. Pero precisamente también por eso nosotros decidimos aquí en Sonora hacerlo más ágil, más comprensible, más práctico, y ponerle los contenidos semanales a través de quienes tengan internet. Lo podrán buscar en ese portal que les digo, pues, que sonorasigaaprendiendo.mx, y quien no tenga internet, hacer contacto con el maestro para que le comparta la liga de estas actividades en Facebook. Ahorita les voy a hacer un ejercicio, digo, si me permiten ustedes, ya que salgan de los programas, para que pudiéramos hacer un ejercicio de lo que estamos haciendo, cómo se comparte esta liga de Facebook y cómo es tan ágil, porque técnicamente además convertimos las imágenes, convertimos el contenido en imágenes para que no consuma datos al momento de consultarlo. Es muy ágil. Entonces, esta brecha, como tú dices, de desigualdad, y que es identificable y nosotros la reconocemos claramente, la estamos atendiendo por instrucciones de la gobernadora Claudia Pavlovich. Primero, con mucha comunicación de los papás con los maestros. Segundo, con esta gama de herramientas de trabajo, es decir, no enfocarnos nada más en internet, no enfocarnos nada más en televisión, sino tener todas las opciones para que cada maestro identifique cuál opción le conviene más a su alumno, y con esa ir avanzando. Tenemos que ir cerrando, secretario. Sí. Nada más, repítanos por favor los portales que mencionó. Es que Sonora Siga Aprendiendo, y había otro de Aprende en Casa. Sí, aprendeencasa.sep.gov.mx, ahí están las actividades. .sec con C. Con de la Secretaría de Educación Pública. Ah, con P, es sí, aprendeencasa.sep.gov.mx. Así es, del gobierno mexicano, es decir, muy bien. Sí. Todos son materiales articulados con las secretarías de educación de las entidades. Te puedo decir, por ejemplo, que los cuadernillos estos de que Sonora Siga Aprendiendo, los desarrollamos entre Coahuila y Sonora, es decir, trabajamos en ellos. Es colaborativo esto a nivel nacional, y obviamente son materiales que están a disposición de toda la población. Secretario, ya finalmente, ¿se espera que esto pueda continuar hasta que llegue diciembre y las vacaciones de Navidad? ¿Es todo lo que resta del año en este nuevo método de enseñanza o forma de enseñanza? Mira, Katy, obviamente la presencia de la pandemia, pues yo sería el primero en desear que ya no la tuviéramos. Primero, por cuestiones de salud, ya lo padecimos en forma personal y no es nada recomendable. Segundo, pues que me gustaría muchísimo que ya pudiéramos regresar a nuestras escuelas, a darle vida a nuestras escuelas, la interacción. Ninguna de estas estrategias suple al trabajo que se realiza en la escuela, el trabajo al que estamos acostumbrados, maestros, docentes frente al grupo, y el contacto con los alumnos, la socialización, la maduración de los niños en los alumnos. Pero bueno, hay una realidad, que es una pandemia que está presente, y debemos de mantener todos los protocolos de seguridad. ¿Cuándo se va a modificar esto? Cuando el semáforo nos lo ordene, así está establecido en los decretos correspondientes, pero además cuando las condiciones reales de salud estén dadas para que podamos volver a nuestra escuela. Todos deseamos eso, todos deseamos volver a la escuela, pero yo creo que aquí sí es un llamado a toda la sociedad para mantener las medidas de prevención. Todos hemos visto los ejemplos, de repente nos relajamos y los repuntes se vienen en cascada. Entonces, sí es importante que todos atendamos al llamado que nos hace la gobernadora Claudia Pavlovich para apoyar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los estudiantes que conocemos, a nuestra familia, a ser solidarios, y desde luego
a trabajar todos juntos para que la pandemia vaya disminuyendo y poder más rápidamente regresar a nuestras clases. Bien, muchísimas gracias, José Víctor Guerrero, secretario de Educación y Cultura, por habernos tomado la llamada. Que tenga buen día. Yo estoy a la orden, Katy, como siempre. Jesús, les mando un abrazo a distancia y agradecerle a todo el auditorio por su generosidad. Muchas gracias, secretario. Reporte 100.